Bien, ahora un problema de tiro parabólico, en el cual se plantea que una bala es lanzada con una velocidad inicial cuya magnitud es de 400 metros sobre segundo y el ángulo de elevación es de 35 grados. Probablemente una bala disparada de un cañón con un cierto ángulo. Ese ángulo es de 35 grados y tiene una velocidad inicial de 400 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que queremos calcular? Lo que queremos calcular va a ser, en el inciso A, el tiempo que tarde en el aire. El tiempo que tarde en el aire, pues este sí ya tiene que ver con la velocidad de salida y va a ser la velocidad de salida en Y, porque ya tengo un movimiento en dos dimensiones. Antes de empezar con las preguntas, veamos qué es lo que tenemos acá. Nosotros tenemos un ángulo formado con la horizontal, donde nuestra hipotenusa va a ser igual a los 400 metros sobre segundo. Y esta velocidad va a tener dos componentes. Si nosotros nos fijamos, y lo podemos ver como un triángulo rectángulo, va a tener un cateto opuesto, que va a ser la velocidad inicial en y va a tener un cateto adyacente, que es la velocidad inicial en X. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de movimientos es sacar los componentes de la velocidad. Yo tengo que la velocidad inicial, que es igual a 400 metros sobre segundo, va a tener un componente en X y va a tener un componente en Y. Como el componente en X es el cateto adyacente, se relaciona con la función coseno. Recuerden, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Yo estaría despejando el cateto adyacente, que es la velocidad en X, y esto sería igual a la hipotenusa, que es la velocidad inicial, por el coseno de 35 grados. En el caso de la velocidad inicial en Y, que resulta ser el cateto opuesto, la función que se usa es seno. Seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo despejo el cateto opuesto, que corresponde a la velocidad en Y, entonces esto sería igual a la velocidad inicial, pero ahora por seno de 35. Vamos a sacar estos componentes. La velocidad en X es igual en todos los puntos entre el tiro parabólico. La que va cambiando es la velocidad en Y, porque yo tengo al principio un incremento en la altura, llego a una altura máxima y empieza a decrecer la altura. Entonces, la componente en Y sí tiene diferentes componentes dependiendo cuál sea el tiempo o el punto en el que voy estudiando el movimiento. La velocidad en X siempre va a ser la misma. Entonces, porque el desplazamiento, la que va a llevar, va a ser la misma. Sería la velocidad inicial, sustituimos, esto sería igual a 400 metros sobre segundo por el coseno de 35, y acá serían 400 metros sobre segundo por seno de 35. Esto nos daría igual 400 por coseno de 35. Nos daría igual, ustedes háganlo en su casa para corroborarlo, serían 327. Voy a dejar en 66 metros sobre segundo. El componente en Y, como es un ángulo pequeño, vean cómo el componente en Y lo podemos percibir en el triángulo que tenemos acá, va a ser más pequeño que el componente en X. Esto es para que cuando ustedes tengan un valor, si sale algo fuera de rango, lo puedan detectar. Aprendan a analizar, porque eso es muy importante. Si ustedes hacen un análisis de cómo va a ser Y, pues ya vimos que va a ser más chiquito y no se nos va a hacer raro que entonces sea de 229.43 metros sobre segundo. Bien, ya tengo las componentes X y Y de la velocidad porque las voy a necesitar. Acá vamos a empezar por las fórmulas que voy a necesitar. La primera fórmula me dice el tiempo que tarda en el aire. Recuerden que en formulario regularmente tenemos el tiempo que tarda en subir, y el tiempo que tarda en subir es el tiempo en el que alcanza la altura máxima, que la altura máxima es el punto más alto de la parábola. Y regularmente, bueno, la mía no me quedó muy regular, pero el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Por lo tanto, el tiempo en el aire es 2 veces el tiempo que tarda en subir. Y entonces, las fórmulas que vamos a utilizar va a ser, para el inciso A, el tiempo en el aire
sería igual a 2 veces el tiempo en subir. El tiempo en subir es la velocidad, pero velocidad inicial. Ahora que ya tengo componentes y tengo dos, el tiempo que tarda en subir es la velocidad inicial en Y, no puede ser la velocidad inicial o la velocidad en X, porque la altura la va tomando en función del ángulo y el tiempo en el aire depende de la altura y el ángulo que tengamos. Entonces ahí va a ser la velocidad inicial en Y entre la aceleración de la gravedad. Vamos con la altura máxima. Para el inciso B voy a dejar los espacios para ir resolviendo ahí en derecho, para distribuir un poquito mejor el pizarrón. La altura máxima ahora ya no va a ser nada más la velocidad inicial en X por tiempo y más la aceleración de la gravedad, sino más bien depende de esta fórmula menos la velocidad inicial, pero ahora va a ser ¿quién? Para la altura es la velocidad inicial en Y elevada al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Muy bien. La distancia recorrida esa casi nunca cambia. La distancia recorrida tiene que ver con el tiempo en el aire y la velocidad inicial en X. Entonces, o la velocidad sobre la horizontal. La distancia sería igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. La velocidad inicial en X en algunas bibliografías también la pueden tener como VH, que significa velocidad horizontal, pero prácticamente tiene que ver con esta variable. Ahora vamos a empezar a sustituir para ver qué es lo que vamos a obtener. Aquí vamos a poner en esta parte sustitución. No tenemos que hacer ningún despeje como en el problema de tiro horizontal. Aquí todo ya está para sustituirse. Entonces, la sustitución, que ya se mezcló con los colores de arriba, le vamos a poner una línea roja o un cuadrito rojo para que se distinga que es aparte de esto. Ok, la sustitución que vamos a tener va a ser para el tiempo en el aire. El tiempo en el aire sería 2 veces menos la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y, recuerden que tengo dos componentes, velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Aquí requiero la velocidad inicial en Y, que son 229.43 metros sobre segundo, sobre la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad negativa, por cómo llevo el movimiento, va a ser 9.81 metros sobre segundo cuadrado. De acá eliminamos los metros y le baja un grado al segundo y el segundo sube. Entonces esto sería igual a, se los voy a sustituir directamente, ya ustedes si tienen tiempo, háganlo en casa por partes, verifíquenlo por si nos llegamos a equivocar en algo, lo vayan corrigiendo. Menos entre menos va a dar más. Esto por 2 nos da igual a 46, el tiempo que tarda en el aire, 46.77 segundos. Es todo lo que va a tardar en el aire el tiro. Ahora vamos con la altura máxima. Para la altura máxima vamos a sustituir la velocidad inicial en Y elevada al cuadrado, entonces sería menos. El signo lo tengo afuera porque si elevo al cuadrado se va a hacer positivo y en realidad la velocidad no es negativa. El signo está para hacer un ajuste por cómo usamos la aceleración de la gravedad. Entonces serían 229.43 metros sobre segundo elevado al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad, que la tomamos como menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Aquí se les voy a poner parciales. 229.43 elevado al cuadrado nos da esta cantidad. Ahora 52.638.1949 metro elevado al cuadrado, metro al cuadrado, segundo elevado al cuadrado, segundo al cuadrado, entre 2 por 9.81 serían, bueno, este es menos y este es menos también, entre menos 19.62 metros sobre segundo cuadrado. Acá los segundos cuadrados se eliminan, el metro le baja un grado a metro y las unidades que me quedan son metros. Ahora,
52.638, va a ser una altura bastante grande. Obviamente por la velocidad de salida, vean que la velocidad de salida es enorme, 400 metros sobre segundo es más o menos la velocidad que lleva un avión en vuelo, para que se puedan imaginar qué tan grande es y por qué la altura que alcanza, por el ángulo precisamente. La altura que voy a tener, la altura máxima que va a alcanzar la bala, va a ser igual a 2.682.88 unidades metro, ¿sí? Ahora vamos con la distancia recorrida por la bala o la distancia que recorre la bala antes de tocar el suelo. La distancia la podemos poner como distancia horizontal, por aquello de que a veces les piden distancia vertical, pero la distancia vertical casi siempre se refiere a altura. En este caso, la distancia horizontal sería igual a la velocidad inicial en X, que son 327. Vean cómo ya ocupé todos los datos que me va proporcionando, que me va generando el problema. 300, esto, lo de las velocidades iniciales en X y en Y, la recomendación es que inmediatamente cuando tienen ángulo las saquen porque las van a ocupar tarde o temprano y para que no anden revolviendo cálculos las tengan desde una salida. Entonces la velocidad inicial en X serían 327.66 metros sobre segundo. ¿Y por qué utilizo la velocidad en X? Pues porque quiero el desplazamiento horizontal, por esa razón nos vamos con esta velocidad. Por el tiempo que tarda en el aire son 46.77 segundos. Entonces se eliminan los segundos y me quedarían metros. 327.66. Ahora, ¿cómo esperan que sea esta distancia? Pues va a ser mucho mayor que la altura. Si la altura fueron de 2.600, esperen que esta velocidad sea mucho mayor a esa altura, porque regularmente recorremos una distancia mayor horizontalmente que la altura que alcanzamos. Entonces acá la altura es igual, la distancia horizontal son 15.324.6582 metros. Vean cómo es una distancia mayor a la altura o mucho mayor. Les voy a subrayar con rojo los resultados, que son el tiempo que tarda en el aire, la altura máxima que alcanza la bala y la distancia que recorre antes de caer en el suelo. Muy bien, pues un problema de tiro parabólico para la experiencia.